En los años 1900, con la llegada de las guerras, nos encontramos con una paradoja importante. ¿Cuál? Las guerras dejaron muchos muertos, pero también dejaron un importante legado en el término de la seguridad y salud en el trabajo. Muchos de los avances que hoy conocemos en muchas ciencias se deben a la guerra, a los estados bélicos. Salud ocupacional no es la excepción. De las guerras surge muchísima preocupación por salvaguardar la seguridad de los soldados. Es lo mismo que hoy desarrollamos en nuestras empresas. Es esa preocupación de querer tenerlos sanos y seguros. Pero acerquémonos un poco más al concepto de salud ocupacional. En este momento podemos dividirlo en dos palabras, en lo que es salud y en lo que es ocupación. La salud es vista como un estado óptimo de bienestar físico, mental y social. Vemos al hombre como una triple dimensión. Lo vemos como un ser pensante, lo vemos como un ser social y lo vemos como un ser que siente. Esa es la triple dimensión del ser humano, identificada con el concepto de salud y reconocido así por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en el tema de la ocupación, hablemos de qué es el trabajo. El trabajo es una actividad ejecutada por un grupo de seres. Los animales desarrollan trabajo y cualquier otra especie desarrolla trabajo. Pero el trabajo, visto como una actividad que tiene como beneficio un bien o un servicio y que tiene una remuneración, puede ser económica o en bienes, es netamente una actividad del hombre. Por lo tanto, la seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional no es más que salvaguardar la triple dimensión del ser humano, su estado físico, mental y social, en los lugares de trabajo. Esto nos permite, obviamente, garantizar que las personas llegan sanas a su casa luego de su jornada de trabajo. Ese es el principal objetivo de la seguridad y salud en el trabajo. Como coordinadores dentro de las empresas, nuestro principal objetivo es salvaguardar la seguridad y salud de nuestros trabajadores. La pregunta que debemos hacernos es ¿y quién nos cuida a nosotros? Por eso debemos empezar por aprender y conocer los principales términos que se pueden utilizar en seguridad y salud en el trabajo. Es importante que reconozcamos algo. Nuestra profesión y nuestra actividad ya está escrita. ¿Eso qué implica? Que en Colombia existen documentos como normas, leyes, decretos, normas técnicas que nos presentan una guía para cada una de las actividades que ejecutamos diariamente en nuestras empresas. Es importante que tengamos presente algo. Existe una relación directa entre el trabajo y la salud. Sabemos que cuando llegamos a un trabajo, lo que buscamos es mejorar nuestra calidad de vida, una mejor vivienda, un mejor vestido, vamos a tener la oportunidad de seguir estudiando y obviamente mejoraremos nuestra calidad de vida. Maslow conocía esto como suplir las necesidades básicas para poder continuar con la autorrealización, que cuando llegamos al trabajo lo que esperamos son cosas positivas, como las que hemos mencionado. Pero en el trabajo también existen algunos riesgos y no todo es color de rosa. Implica que en determinado momento nos podemos estar enfrentando a ciertos peligros o ciertos factores de riesgo que pueden colocar en peligro nuestra seguridad. Por lo tanto, existe directamente una relación entre la seguridad, entre la salud y mi trabajo. Ello es lo que conocemos como el triángulo de la seguridad y salud en el trabajo. Hablemos un poco acerca de los términos y definiciones más utilizados en seguridad y salud en el trabajo. El primero de ellos es el peligro. El peligro es reconocido como una fuente, una situación o un acto que tiene el potencial de generar un daño en términos de un accidente o de una enfermedad para cualquier persona. Los peligros no solamente se limitan al área laboral, en cualquier espacio podemos tener peligros. Anteriormente eran conocidos como factores de riesgo, pero el término ha evolucionado. Hoy el peligro no solamente depende de las cosas que están a nuestro alrededor o de las situaciones que se puedan presentar, también depende de los actos que como persona pueda o no ejecutar. Esto implica que nosotros los trabajadores también podemos ser considerados como peligro en el momento en que desarrollamos nuestras actividades. Ahora bien, coloquemos algunos ejemplos. Una persona está desarrollando cualquier actividad, por ejemplo, una soldadura. En ese momento existe una situación de peligro. Implica que va a haber utilización de elementos cortopunzantes, de elementos que generan calor, que generan chispa o en determinado momento una explosión. Tendremos al trabajador desarrollando la actividad y además tenemos unas máquinas y algunas herramientas que esta persona está utilizando. Todo en ese momento puede ser considerado un peligro, pero decimos puede porque tiene el potencial de generar daño. En el caso, por ejemplo, de la persona o del trabajador, si no está utilizando los elementos de protección personal o no está siguiendo el procedimiento, será un peligro. En el caso de las herramientas, si no contamos con las herramientas adecuadas o en determinado momento estas herramientas están en mal estado, entonces será considerado un peligro. En la situación,
Por ejemplo, si estamos soldando al lado de tanques de gasolina o de combustibles, pues será una situación de peligro. Por lo tanto, todo aquello que tenga el potencial de generar un daño puede ser considerado un peligro. El peligro no está solo, lo acompaña su fiel amigo el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Técnicamente, el riesgo viene siendo una combinación de la probabilidad de que ocurra un evento negativo multiplicado por la severidad de ese evento negativo. Por lo tanto, el riesgo debe estar determinado realmente por las consecuencias que se puedan presentar. Coloquemos un ejemplo básico. Si vamos caminando por la calle y pasamos por una construcción, supongamos que un bloque nos cae del quinto piso. Ese sería una situación de peligro, el bloque cayendo. Pero en determinado momento va a comenzar a aparecer el riesgo, porque no necesariamente debemos tener contacto físico con el peligro para que este aparezca. Si el bloque viene cayendo, tenemos una situación de peligro. Vamos a analizar. En primera instancia, ¿de qué depende el riesgo? De la probabilidad y de la consecuencia. Por lo tanto, ¿qué probabilidad existe de que el bloque me caiga en la cabeza? ¿Y qué probabilidad existe de que si me cae en la cabeza me genere un daño? Ahora, si me genera un daño, ¿qué tan severo puede ser? ¿Será que es un susto, una simple fractura, un trauma craneoencefálico o me puede provocar la muerte? Realmente nos encontramos frente a una situación de mucho análisis. Pero miremos algo importante. Cada uno de los riesgos dependen de los controles que nosotros podamos establecer. Entre menos controles existan, mayor será la posibilidad de enfrentar ese peligro con más certeza. Entre más controles desarrollemos, podemos tener la oportunidad de reducir el riesgo. Pero entre menos controles tengamos, el riesgo va a tener un potencial mucho más alto y el peligro puede llegar a ser mucho más dañino. En ese orden de ideas, en el ejemplo que estamos colocando, si la persona lleva un casco y el bloque cae encima de su cabeza, obviamente las consecuencias serán menores que si en esa misma situación la persona no llevara un casco. Por lo tanto, ese control de un simple uso del casco puede limitar las consecuencias y por lo tanto reducir el riesgo. Ahora bien, es importante aclarar algo. Los peligros los identificamos, los podemos ver, los podemos observar, los podemos medir. Los riesgos los gestionamos. Esto implica, en determinado momento, que hay un proceso de identificación del peligro. ¿En qué consiste? Básicamente en definir que existe un peligro y definir sus características. Vamos a colocar un ejemplo. Si llegamos a una empresa en donde escuchamos un ruido muy alto, podemos decir que existe un peligro, en ese caso el ruido. No obstante, es importante aclarar que hay que darle un apellido, darle las características. Puede ser un ruido continuo, intermitente, de impacto, y dependiendo de la forma como lo voy a medir, puedo decir que sea un ruido de nivel bajo, medio o alto. De esta manera vamos a estar identificando de forma más precisa dicho peligro. Incluso podemos establecer el punto de origen. Por ejemplo, ruido intermitente de nivel alto originado en el motor de máquinas. Esa es la forma adecuada de identificar un peligro. Por el contrario, en el caso de los riesgos, estos se gestionan. No es necesario implementar controles frente a los riesgos. Realmente implementamos controles para los peligros. En una situación cualquiera, que cualquier control que yo implemento va automáticamente a controlar el peligro, pero, ojo, el riesgo se va a autogestionar. Si yo estoy implementando controles, la probabilidad de que el riesgo aparezca disminuye y la probabilidad de que las consecuencias severas aparezcan disminuye. Por lo tanto, el riesgo comienza a reducirse y en determinado momento puede llegar a desaparecer.